Hay historias que merecen ser escuchadas. Historias de innovación, conocimiento y transformación que nacen en cada rincón de Cundinamarca. Esto es Voces Conciencia, el podcast donde las ideas cobran vida y las voces que impulsan la ciencia, la tecnología y la innovación tienen la palabra. Hola y sean todos bienvenidos a este espacio de conversación sobre innovación y futuro. Hoy estamos con Guillermo Andrés Rojas Forero, abogado y ejecutivo senior con más de 13 años de experiencia liderando organizaciones en el ámbito educativo y organizacional. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días para todos. Bueno, antes de iniciar nos gustaría saber un poco más de ti. Cuéntanos. Bueno, soy abogado. A lo largo de estos últimos 15 años me he dedicado a ser un gestor institucional, transformación de entidades públicas desde un punto de vista administrativo, financiero y todo lo que comprende la gestión institucional. He tenido la posibilidad de trabajar en distintos ministerios, ser consultor de banca multilateral, miembro y asesor de junta directiva de varias organizaciones aquí en Colombia, y he tenido también la posibilidad de trabajar en temas específicos de transformación digital, ciberseguridad, tanto aquí en Colombia como en Francia. Perfecto, profe. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia en el ámbito público? Bueno, yo creo que la experiencia internacional que he tenido me ha demostrado de cara a nuestro tema que nos ocupa hoy, es que la inteligencia artificial es un motor formidable de desarrollo si sabemos adaptarla a nuestra realidad. Colombia tiene una oportunidad de innovación muy grande desde el punto de vista social, sí, solo sí, lo enfocamos a través de 3 focos importantes. El primero es tener la posibilidad de evolucionar hacia un estado predictivo, en donde utilicemos la analítica no solamente para gestionar los trámites, sino anticiparnos a predecir eventos y necesidades de la ciudadanía. De otro lado, hay un pilar que me parece fundamental y es que debemos materializar un principio particular y es el solo una vez o el only once. Históricamente las entidades en Colombia, los ministerios, los departamentos administrativos han operado como silos de información. Operan desconectados completamente donde cada una de las secretarías actúa como si fueran feudos sin tener la posibilidad de compartir la información. Hoy en día, con la inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de romper esas barreras a través de la interoperabilidad técnica, permitiendo efectivamente que los ciudadanos dejen de ser los mensajeros de su propia información pública. Y tercero, y la más importante, es una urgencia de establecer una gobernanza de datos. A menudo confundimos estos con aspectos meramente técnicos, como por ejemplo limpiar archivos o tener PDFs muertos en la nube. Sin embargo, la verdadera gobernanza de datos implica estructurar marcos regulatorios sólidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de gobernar el dato, significa definir con total transparencia para qué estamos recopilando la información de los ciudadanos. ¿Cómo vamos a utilizar esa información de cara a sus sistemas que utilizan inteligencia artificial? Y sobre todo definir muy bien las responsabilidades en cuanto técnica, jurídica y éticamente, precisamente para poder blindar y establecer esas reglas de juego claras en donde la capacidad del país para innovar y tomar decisiones justas será verdaderamente ilimitada. Y teniendo en cuenta tu experiencia pues, en estas trincheras del Estado, ¿qué aprendizajes de esta etapa consideras fundamentales para que nosotros en el debate actual de la innovación y la gobernanza podamos continuarlo? Bueno, yo creo que estos 15 años de experiencia han sido fundamentales para poder identificar y para poder darme cuenta que en el sector público la verdadera innovación no es un aspecto netamente tecnológico, es un aspecto que está relacionado sobre todo o que implica desafíos desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista de la cultura organizacional. A menudo nosotros caemos en un reduccionismo en pensar de que la modernización del Estado, sobre todo de cara a los gerentes públicos, es firmar contratos para la adquisición y venta de tecnología. Sin embargo, cualquier implementación fracasa si no fortalecemos uno de los eslabones más importantes y es efectivamente la capacidad humana y es
el servidor público. Si nosotros no los dotamos de efectivamente capacidades, de reentrenar sus capacidades, una visión y una seguridad jurídica y una visión gerencial, no estaríamos dando la posibilidad para que los funcionarios sean quienes más adelante tengan la posibilidad de liderar estos procesos de transición. Es decir, no estamos hablando solamente de dotarlos con capacitación básica, sino de reentrenar de manera efectiva sus capacidades con un talante desde un punto de vista técnico y gerencial. En ese escenario, a mí me gusta concebir la inteligencia artificial como una especie de exoesqueleto cognitivo y no bajo la amenaza de reemplazo, que es lo que siempre se ha entendido. El objetivo es que el sistema o la inteligencia artificial asuma el procesamiento de información de trabajo, por así decirlo, basura, el trabajo operativo, el trabajo repetitivo. Y al delegar esa fuerza bruta en la máquina, lo que estamos haciendo es permitirle liberar al funcionario y a nuestro activo más valioso, que son los funcionarios públicos, el tiempo humano. Si empoderamos a nuestros equipos con esa tecnología, vamos a elevar su rol. El servidor público deja de ser simplemente un tramitador de solicitudes, de papeles, y recupera verdaderamente su valor, que es ser un gestor de valor público. Ya dijimos, la máquina procesa el dato, pero le devuelve al funcionario el espacio indispensable para que con criterio pueda resolver problemas complejos y al mismo tiempo pueda aplicar empatía, cosa que hoy las máquinas no tienen como posibilidad. En el fondo, la mayor paradoja que estamos viviendo hoy en día es que estamos aplicando tecnología de avanzada para devolver o humanizar el Estado. Y de esta manera lo que podemos hacer es que los ciudadanos, incluso en las épocas o en las etapas de mayor vulnerabilidad, tengan la posibilidad de acudir a la administración pública y que encuentren del otro lado de la ventanilla a una persona con el tiempo y con la disposición real para ayudar. Bueno, profesor Sumer, se afirma que la inteligencia artificial no es una simple herramienta tecnológica, sino que pues reconfigura un papel de poder en el Estado. ¿Cuáles son esas reales oportunidades que se ve pues con la adopción gubernamental de esta herramienta? Bueno, aquí hay un tema y es más desde un punto de vista de los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y es que nosotros debemos de dejar de pensar de que esto es un tema netamente tecnológico. Tenemos que dejar de pensar de que la inteligencia artificial es algo que no nos corresponde a nosotros como gestores institucionales. Y es que si seguimos pensando en que la tecnología solamente es un aspecto tecnológico, vamos a caer en la trampa de la eficiencia. Si inyectamos inteligencia artificial a procesos, trámites que ya de suyo son ineficientes o son lentos, lo que vamos a hacer es que vamos a automatizar la ineficiencia a velocidades nunca antes imaginadas. Además, vamos a correr el riesgo de asumir de que los algoritmos son neutros cuando de suyo sabemos y entendemos que están alimentados con información, con datos históricos que ya de por sí traen información sesgada y lo que puede producir es que se aumente la brecha de desigualdad. Por eso insisto en que la inteligencia artificial no es un tema netamente o del computador o de un software, sino se trata precisamente de un sistema sociotécnico de decisión. Y sistema sociotécnico de decisión quiere decir que la tecnología entra a interactuar tanto con las normas, el ordenamiento jurídico, la política pública, los objetivos de política y asimismo con la manera en cómo operan nuestras organizaciones o nuestras entidades, a efectos de que se reconfigura la manera en cómo se toman decisiones de política pública. Si gobernamos el sistema bajo pautas que de una u otra manera nos blinden y nos den esa seguridad, la oportunidad que tenemos es gigantesca. Podemos pasar de un estado reactivo a un estado predictivo basados en los eventos de la vida de los ciudadanos. Y aquí me gusta poner de ejemplo dos casos en particular. En Finlandia los ciudadanos ya no hacen fila para radicar papeles o hacer una solicitud de algún servicio.
Aquí lo que hace es que a través de inteligencia artificial se utiliza la información, se cruzan los datos a partir de los eventos de vida como el nacimiento de un niño y los padres tienen la posibilidad de recibir en su correo o en el celular la designación del cupo del jardín infantil o los estados de vacunación. Lo mismo pasa con el empleo. En el momento exacto que una persona deja de ser vinculado de manera formal al sistema laboral y cae en desempleo, los mismos cruces de información permiten habilitarle o procesos de reentrenamiento en sus capacidades o ser merecedor de un subsidio de desempleo si es el caso. Ahora pensemos cómo bajo esta misma regla de un estado predictivo lo podemos aterrizar a un estado como Colombia. Pensemos por ejemplo en el caso de un campesino que ya no tendría que viajar 8 o 10 horas hasta la cabecera municipal para acudir a la oficina del Banco Agrario o de Finagro para poder o enfrentarse a un formulario de 5, 10, 15 páginas que muchas veces es supremamente engorroso para poderlo entender y que entonces lo que haga el Estado actuando de manera predictiva y anticipándose a esos eventos de la vida o hechos económicos incluso en el caso de un campesino productor, de poder cruzar los datos climáticos y los datos de la producción para predecir la necesidad y poderle asignar o bien una línea especial de crédito o bien un subsidio para la compra de fertilizantes. Esa es la verdadera innovación. Usar el poder predictivo de la inteligencia artificial para adelantarnos a las necesidades de los ciudadanos. ¿Y qué estamos logrando con eso? Generar confianza. Generar confianza en la comunidad cuando les decimos, por ejemplo, que a través de la tecnología podemos resolver aspectos muy sencillos de la vida cotidiana. Bueno, profe, y entonces, ¿cómo debería el Estado diseñar esos escenarios para los procesos de compra, para los marcos de gobernanza y pues innovar sin perder la soberanía? Bueno, aquí hay un tema y es que las entidades públicas hoy se encuentran en un escenario muy cerrado y que tiene muchas veces paralizado, sobre todo por la asimetría de la información. Y es que imagínense que le pidan a un funcionario que tiene que firmar un determinado acto administrativo que fue resuelto por parte de una inteligencia artificial, pero que nadie en la oficina sabe cómo se llegó a esa decisión. Aquí es cuando nosotros nos encontramos ante un escenario de operación a ciegas o bajo una caja negra. El funcionario entra en pánico porque con justa razón lo que hacen las empresas es simplemente venderle a la alcaldía o la gobernación un software, pero quien responde ante una mala decisión, ante una decisión que por ejemplo niega un subsidio vital o realiza o comete un acto de discriminación, al final el que responde es el funcionario disciplinariamente con sus recursos o incluso con la cárcel. Entonces, para romper con esa parálisis es indispensable que nosotros no entreguemos nuestra soberanía y empecemos a actuar de una manera estratégica a partir de lo que podría llamar en este momento dos frentes fundamentales. El primero de ellos es cómo estamos comprando tecnología en la administración. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar en ingenierías contractuales garantistas. ¿Y esto qué significa? Significa exigir formatos abiertos en la compra de tecnología, de tal manera que las empresas no secuestren nuestros datos, no secuestren los datos de la administración o de la población. Debemos obligar también a los vendedores que operen bajo cláusulas de explicabilidad en donde las decisiones que sean tomadas por estos sistemas que operan con inteligencia artificial tengan la posibilidad de ser explicados y entender de qué manera se llega a una determinada solución. Pero ahora, el contrato en sí mismo no basta. Por eso tú también mencionabas el tema de los marcos de gobernanza. Y es que implica esto entender que la tecnología no es solamente un tema de ingenieros, de programadores, sino es un asunto de Estado. Un marco regulatorio robusto para implementar inteligencia artificial exige que tengamos comités multidisciplinarios para poder entender no solamente desde antes cuál va a ser y cómo va a funcionar la inteligencia artificial, sino que en el marco del desarrollo y la operatividad de la máquina podamos hacer un seguimiento para poder ver de qué manera la máquina ejecuta su actividad a lo largo del tiempo, precisamente por lo que mencionaba anteriormente. Los algoritmos no son neutros, operan bajo la idea también de sesgos de información y muchas veces a lo largo de la vida de la máquina se pueden presentar ese tipo de situaciones. Y tercer lugar es que esta arquitectura debe funcionar sobre la base de que exista un humano en la cabeza, human in the loop, o tener incluso la posibilidad de que se cuente con un botón de apagado.
¿A qué me refiero con esto? Cuando operamos con inteligencia artificial no hablamos de simplemente soltarla en piloto automático, sino que exista un humano que esté en la cabeza supervisando, controlando la manera en que ésta funciona, y por el otro lado tener la plena certeza que en el caso en que se evidencie un desvío en el uso correcto de la inteligencia artificial y que tenga la potencialidad de generar una afectación a los derechos de los ciudadanos, se tenga la plena certeza y el pleno poder para poder generar el apagado del sistema. Excelente. Y pensando un poco en la gobernanza local, ¿cómo juega ese papel de la inteligencia artificial en nuestros municipios, en nuestros territorios y pensando en no ampliar la brecha en este país que es diverso? Bueno, aquí tenemos un caso bien particular y es que la inteligencia artificial funciona lo mismo o bajo los mismos presupuestos de lo que yo llamo construir una casa. Nosotros debemos partir de una regla básica y es que para nosotros poder construir un techo de innovación debemos construir unos buenos cimientos. Para poder construir el techo de la casa necesitamos obviamente las bases, las paredes, ¿verdad? Y es que nosotros necesitamos que efectivamente los datos estén no solamente organizados, dispuestos, ¿cierto? Sino que sean datos de calidad y datos de valor. Hoy el desafío más grande que tienen los territorios es efectivamente construir ese techo de innovación sobre la base de lo que hoy denomino como pobreza de datos. Y es que en Colombia sufrimos una inmensa informalidad desde un punto de vista económico en relación con los altos niveles de informalidad laboral que se presentan y sobre esa base la información de captura que nosotros podemos tener para poder esos datos analizarlos y generar un impacto o trazarlos y traducirlos para la toma de decisiones en materia política pública. Y por otro lado también tenemos una informalidad territorial y para nadie es un secreto que las administraciones locales como dueños o administradores efectivamente del catastro muchas veces operan sobre la base de mapas desactualizados, registros desactualizados en la medida en que el catastro pues lleva muchos años sin tener, digamos, este proceso de actualización. Entonces, aquí lo importante que debe ser y lo que se debe entender por parte de los alcaldes y gobernadores de Cundinamarca y de todo el país es que la tecnología en sí misma y la manera en cómo, digamos, esta opera y el rol que tienen los alcaldes y los gobernadores es entender de que ellos tienen una oportunidad de oro porque a diferencia de los ministerios, los departamentos administrativos y el gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores tienen unas ventajas estratégicas y es que ellos están más de cerca de los ciudadanos. Ellos tienen la administración de un valioso insumo de información que es el catastro. Ellos, como alcaldías y gobernaciones, pueden operar bajo la idea de pequeños sandboxes y que son ambientes controlados en donde la implementación de proyectos de tecnología tienen la posibilidad o bien de ser escalables, controlables y medibles. Y asimismo tienen la posibilidad de tener un control social mucho más eficiente sobre la base de esas iniciativas que se vienen, digamos, ejecutando. Entonces, sabiendo que tienen el poder y que la información de sus comunidades es el activo más valioso del siglo XXI, lo que se propone en los municipios, por ejemplo, es crear una especie de fideicomisos de datos territoriales y es una figura institucional que esté enfocada en la protección de los datos y de la información de la ciudadanía. Así, si una empresa tecnológica quiere utilizar los datos demográficos o de movilidad de ese tipo o ese municipio para poder entrenar su inteligencia artificial, el alcalde tiene la posibilidad de cobrar algún tipo de regalía cognitiva y con base en esos recursos reinvertirse precisamente en el desarrollo de la comunidad, ampliar redes de conectividad, entre otras cosas. Genial. Bueno, uno de los temas que más nos interesa y nos despierta el interés es pensar en los municipios o ciudades inteligentes. Desde tu experiencia, ¿qué características debe tener un municipio, pensándolo un poco más del lado de Cundinamarca, para ser un territorio inteligente y no solo uno tecnológico? Para que un municipio dé ese salto, la primera condición es que el alcalde o el gobernador entienda que la tecnología no reemplaza la gerencia ni el talento humano. A menudo caemos en la idea del maquillaje digital y es que somos ciudades del futuro porque compramos pantallas, software o automatizamos trámites que de por sí no funcionan. Y eso verdaderamente no es innovar. Una verdadera ciudad inteligente es la que se atreve
a destruir el trámite inútil desde el comienzo, a meterle reingeniería de procesos, incluso, como lo hablábamos anteriormente, aplicar el principio de Just Once, integrando todo el back office a las secretarías para que el ciudadano no tenga que ser el mensajero del Estado. Pero la pieza más importante está en la ecuación del talento humano. El gobernante exitoso sabe que la inteligencia artificial no viene a automatizar para despedir. Esa es una idea errónea que siempre se ha vendido. Viene a crear un funcionario aumentado. Y la máquina, como lo mencionábamos anteriormente, es la encargada de absorber la basura operativa, el cruce de bases de datos, la transcripción de documentos. Y como lo mencionábamos anteriormente, aquí el logro fundamental es poder recuperarle el tiempo a los ciudadanos y hacer de que la máquina simplemente se dedique a ese trabajo operativo y no a generar esos procesos de empatía que son tan propios de los ciudadanos. Lograr eso no pasa por arte de magia, requiere un acompañamiento estratégico que se alinee la cultura organizacional y las normas y asimismo la tecnología. Perfecto. ¿Y cómo podemos garantizar que esos datos se usen de la manera adecuada, equitativa y ética para la construcción de ciudades inteligentes? Haciéndole ver a los alcaldes y a los gobernadores que los datos de su gente son el petróleo del siglo XXI. Hoy, sin darse cuenta, muchos de los alcaldes están firmando o están entregando esa información. Firman contratos donde se les entregan las bases de datos a grandes compañías, a grandes corporaciones, a cambio de un supuesto software gratuito, perdiendo el control del activo más importante que tienen en territorio. Para garantizar ese uso ético y equitativo, tenemos que dejar de ver la ética simplemente como un asunto filosófico y empezar a traducirla en marcos regulatorios y en procesos contractuales estrictos. El gran riesgo hoy es que los alcaldes están intentando regular tecnología del siglo XXI con leyes del siglo XX. Y para que esa materia prima, invisible, no se convierta en una herramienta de exclusión, la regulación debe enfocarse por lo menos en 3 aspectos fundamentales. Primero, la regulación de las compras públicas. Colombia Compra tiene un deber fundamental en este momento y es hacer que efectivamente las reglas con las cuales compramos tecnología no pueden ser las mismas reglas con las que comprábamos papelería o escritorios. Eso es un error garrafal. Y por otro lado, es importante que empezamos a plantear y a entender desde la lógica de cómo opera la tecnología las posibilidades de incluir cláusulas de soberanía de datos, cláusulas de explicabilidad, cláusulas que a la larga nosotros como ordenadores de gasto o como gerentes públicos nos van a blindar más adelante. Segundo, y lo mencionamos anteriormente, es indispensable que los procesos de control y de auditoría que hoy existen en las entidades tienen que modernizarse. Ya no es simplemente comparar qué dice la norma frente al proceso y entonces este es su hallazgo. De ninguna manera. Tenemos que modificar la forma en cómo se hacen esas auditorías, no pensando de que esto es simplemente un tema de ingenieros, sino es un tema que involucra a muchos sectores, aristas, incluso ciencias del conocimiento para poder entender cómo estamos explicando. Y por otro lado, tenemos que hablar del habeas data, de la explicabilidad en estricto sentido de que nuestros datos o las leyes con las cuales la protección de datos se formó o se forjó de manera tradicional frente a datos estáticos no opera de la misma manera cuando nuestros datos los entregamos para la operación y almacenamiento y entrenamiento de inteligencia artificial. Necesitamos actualizar nuestra normativa, consagrar el derecho a la explicabilidad y pues obviamente dotar al ciudadano de tener el derecho jurídico, el derecho y la exigibilidad de que les expliquen a ellos, las administraciones públicas, cómo se tomaron una determinada decisión que hoy en día lo está afectando a él en sus derechos. En resumen, la ética en las ciudades inteligentes no se garantiza por buenas intenciones, como lo quiere hacer ver, por ejemplo, el nuevo COMPES de inteligencia artificial, sino a través de reglas de juego jurídicas inquebrantables con las cuales se proteja obviamente la dignidad de los ciudadanos.
Perfecto. Y bueno, para finalizar este podcast, ¿qué recomendaciones darías a los gobiernos locales, departamentales y nacionales para que la transformación digital y la inteligencia artificial se conviertan en esos motores de desarrollo sostenible y democrático? Ok, yo aquí voy a ser muy claro y esto voy a hacer una crítica muy certera, y es que el COMPES de inteligencia artificial se quedó como un saludo a la bandera. Promovió la compra masiva de infraestructura tecnológica, pero pretendió regular las grandes multinacionales a través de guías voluntarias, y pretender que las grandes corporaciones tecnológicas protejan nuestros datos simplemente con manifestaciones de buena voluntad es como pedirle amablemente al lobo que cuide las ovejas. Y ya, digamos, para concretizarlo, es indispensable que tengamos una ley estatutaria de inteligencia artificial, pero no una ley llena de retórica, sino una que trace las líneas rojas clarísimas de qué pueden, qué no pueden hacer los algoritmos, evitar precisamente estos temas, por ejemplo, de perfilamiento de los ciudadanos a través de la identificación facial, o que por lo menos se garantice y se declare que los datos de los colombianos son el activo soberano e inalienable. Ahora, mientras el Congreso debate este tipo de situaciones, mi recomendación directa para los alcaldes y gobernadores es muy práctica: dejen de firmar cheques en blanco. Hoy, por el afán de mostrarse como ciudades, como gobernaciones innovadoras, los gerentes públicos están comprando tecnología a ciegas. Y mi consejo para ellos es que implementar tecnología requiere, como ya lo mencioné, ingeniería contractual garantista. ¿Y qué significa eso? Como ya lo dije, tener la posibilidad de establecer modelos abiertos, cláusulas de explicabilidad, nada de dejarse llevar que porque hay un secreto industrial, entonces el software o el desarrollo que estoy comprando no tiene la posibilidad de explicar ni darme a entender a mí como funcionario y a la ciudadanía la manera en cómo nosotros estamos tomando decisiones. Y es que al final nosotros no podemos ceder el poder de decisión que tenemos como funcionarios a una máquina o a un software alimentado por inteligencia artificial o con funcionamiento de inteligencia artificial. Muchas gracias, profe, por compartirnos tu visión y tu experiencia. Nos queda claro que la inteligencia artificial y la transformación digital no solo son tendencias, sino que son herramientas que requieren rigurosidad para poder consolidar a nivel nacional una visión de futuro y de desarrollo sostenible. Así es. Y esto se trata, como lo mencionaba, de una filigrana que no solamente corresponde a aspectos meramente tecnológicos, sino una conciencia de Estado y a una conciencia en la que efectivamente para poder gobernar necesitamos tener marcos que nos den la posibilidad de controlar y establecer muy bien hacia dónde queremos ir. Y como lo dije anteriormente, es una oportunidad de oro para lograr un desarrollo social con propósito. Y esto fue Voces Conciencia, una vez más, aquí desde Cuna Mía, la gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao, chao.